Y lo que ocurre en el Congreso es justamente la articulación de esas preferencias y de esos intereses en las leyes que se aprueban, que se toma de una, que se toma de otra, etcétera. Entonces, eso es muy importante que lo sepa el electorado, que es importante que su punto de vista y sus intereses estén ahí. En todo proceso electoral vemos a centenas de candidatos que buscan un lugar en el Congreso de la Unión, cada 3 años en el caso de los diputados y cada 6 en el caso de los senadores. Pero ¿cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y por qué los partidos se empeñan tanto en tener mayoría en las cámaras? Yo soy Sandra García y estoy contigo para platicarte la importancia de la Cámara de Diputados y de su renovación el próximo 6 de junio. En las próximas elecciones están en juego cerca de 21,000 cargos de representación popular, entre ellos los 500 diputados que legislan desde San Lázaro. Y es que los ciudadanos elijamos a los diputados es más importante de lo que parece por múltiples razones. Para empezar, se encargan de la creación y modificación de leyes, ahí están los representantes de los partidos políticos y también tienen la misión de aprobar el presupuesto anual de nuestro país. También es de suma importancia la relación que tienen con el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente López Obrador. Y es que la agenda del presidente pase depende en gran medida de que tenga mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. El Poder Legislativo en México se deposita en el Congreso de la Unión para la discusión, modificación y aprobación de leyes en temas como salud, educación, igualdad, comunicaciones, energía y seguridad. Es bicameral porque se divide entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 miembros que son elegidos cada 3 años, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Para entender mejor la importancia y funcionamiento de la Cámara de Diputados, consultamos a la doctora en Ciencia Política y profesora de la UNAM, Luisa Béjar. Las de curules de representación proporcional se distribuyen a partir de la formación en todo el territorio nacional de 5 circunscripciones. Van varios estados pegados y entonces son 5 áreas. Y entonces ahí los partidos proponen las listas y ponen el listado de los diputados para cada una de las circunscripciones. Y de acuerdo a la votación que recibe el partido en esa circunscripción, es la proporción de curules de representación proporcional que le va a tocar al partido dentro de esa circunscripción. Por cada diputado propietario se elige un diputado suplente, y dichos legisladores podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos, una reelección que es posible a partir de estas elecciones. Para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos al día de la elección, y no estar activo en el ejército, la policía, organismos autónomos o descentralizados y secretarías de Estado. A nivel legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores comparten ciertas tareas. Sin embargo, la Constitución marca funciones específicas para cada una de ellas. Por ejemplo, la Cámara de Senadores está más direccionada para las tareas de política exterior y la ratificación de ciertos nombramientos propuestos por el presidente. Pero la Cámara de Diputados tiene la gran misión de aprobar anualmente el presupuesto de nuestro país. La Cámara de Senadores se integra únicamente por 128 funcionarios que permanecen 6 años en el cargo. A diferencia de los diputados, los senadores no tienen representación local. La doctora Luisa Béjar explica que la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años para generar contrapesos y evaluaciones tanto de los legisladores como de los partidos políticos. Lo que vamos a ver en el 21 va a ser un juicio que es pasados ya 3 años. Vamos a tomar otra fotografía para ver si cómo está juzgando el electorado, la ciudadanía, la gestión que se ha hecho del gobierno, la gestión que se ha hecho de un gobierno, de un partido. ¿Han escuchado a AMLO decir, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie? Esta frase es cierta, sin embargo, el presidente López Obrador ha tenido gran facilidad para pasar su agenda, en gran medida porque cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es decir, el grupo parlamentario de Morena y sus partidos aliados tienen 2/3 partes de las votaciones cada vez que se hace la discusión de alguna iniciativa. Y es que Morena cuenta con el 50% de los diputados que actualmente legislan,
y del próximo 6 de junio depende que eso sea así o que la oposición cobre mayor fuerza. Si el partido del presidente tiene mayoría en el Congreso, la aprobación de sus proyectos, presupuestos y modificaciones legales se le facilita. De lo contrario, tendría que establecer negociaciones con las cámaras y partidos de oposición. A esto le llamamos contrapeso. Si el Ejecutivo tiene mayoría, para ver el Ejecutivo tiene que ver cómo está juzgando el electorado, la ciudadanía, la gestión que se ha hecho del gobierno, la gestión que se ha hecho de oposición, para que el gobierno de un partido hace falta. Las elecciones del 6 de junio son una oportunidad para que grupos opositores tengan mayor representación en la Cámara de Diputados. Incluso algunos partidos formaron coaliciones para ganarle la mayoría al instituto político en turno. En las próximas elecciones, la votación por la Cámara de Diputados es especialmente importante porque de ello depende en gran medida que se consolide el proyecto de la Cuarta Transformación o la oposición cobre cierta relevancia. La consultora Integralia señala que si Morena y sus partidos aliados vuelven a arrasar en la Cámara de Diputados, las propuestas por el presidente serán más drásticas que sus primeros 3 años de gobierno. No obstante, es importante recordar que la Cámara de Diputados debe ser un espacio abierto a la pluralidad de ideas. Sí, es un riesgo porque no negocia con la oposición, porque no está gobernando para todos. Y bueno, pues eso sí es un problema, ¿no? El proceso legislativo, pues es el que le da el cimiento a cualquier política pública, porque la autoridad no puede hacer nada que no esté mandado por la ley. El poder legislativo en los estados también se disputará el 6 de junio. A excepción de Coahuila y Quintana Roo, 30 congresos locales serán renovados. Entre sus funciones está aprobar el presupuesto anual de los estados, decretar contribuciones para sus gastos e iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Según la encuesta de cultura cívica del INEGI, el Congreso de la Unión y los Congresos federales son las instituciones con menor confianza ciudadana. De hecho, el 38% de la población mayor a 30 años no confía en sus legisladores. Sin embargo, hay que recordar que tienen una relación muy importante con el Poder Ejecutivo. La diferencia entre quejarnos de las leyes que no nos gustan y contribuir a la democracia precisamente está en nuestro voto. Y hasta aquí este video. Si te gustó, danos like, compártelo, suscríbete al canal de Ruido en la Red si no lo has hecho y no olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias. Yo soy Sandra García, nos vemos pronto.